Ahora estamos conociendo la verdadera magnitud de la represión iraní contra los manifestantes. Miles fueron masacrados por su propio gobierno, supuestamente con armamento militar y agentes químicos. Justo antes del amanecer en el estrecho de Hormuz, las pantallas de radar a bordo de un grupo de portaaviones estadounidense comenzaron a llenarse de contactos en rápido movimiento, demasiados para ser coincidencia y demasiado organizados para ser ignorados. Dentro de momentos, lo que parecía agua abierta se convirtió en un anillo que se cerraba mientras docenas de embarcaciones de ataque rápido avanzaban desde múltiples direcciones a gran velocidad. No era un simulacro ni un gesto de advertencia, sino una persecución real en el mar, donde cada segundo importaba y un error podía arrastrar a toda una región hacia un conflicto abierto. Irán había elegido el corredor más estrecho y peligroso de Oriente Medio para poner a prueba su doctrina asimétrica, pero lo hacía contra la fuerza naval más preparada del planeta. Suscríbete a Military Power para seguir cómo se desarrolló este enfrentamiento, porque lo que ocurrió después no fue negociación ni contención, sino un choque veloz de persecución, poder de fuego y control que redefinió el equilibrio sobre el agua. El estrecho de Hormuz no se siente como océano abierto cuando la luz aún es gris y la costa se encuentra a poca distancia a ambos lados. Se parece más a un callejón estrecho donde cada estela puede esconder otra estela y donde una embarcación pequeña puede surgir desde detrás de la costa casi sin previo aviso. El grupo de portaaviones atravesaba ese corredor a un ritmo constante. El tipo de movimiento que parece tranquilo desde lejos pero que nunca se relaja del todo. Dentro del buque, los equipos de guardia rastreaban el tráfico habitual hasta que el primer contacto veloz iluminó la pantalla. Los operadores cruzaron las trayectorias con las listas de tráfico comercial y las respuestas siguieron siendo las mismas. Rápidos, agrupados y aproximándose con intención sin ninguna vacilación. Un segundo rastro siguió, luego un tercero, y en cuestión de momentos la pantalla comenzó a llenarse de puntos en movimiento demasiado rápidos para ser botes pesqueros y demasiado organizados para ser tráfico aleatorio. Los contactos no llegaban desde una sola dirección como espectadores curiosos. Llegaban desde varios rumbos al mismo tiempo, cerrando la geometría de la vía marítima, y el patrón comenzó a parecerse a una banda callejera saliendo de callejones laterales para rodear un vehículo objetivo. En este corredor, donde los canales de navegación canalizan el movimiento, las formas de una aproximación pueden convertirse en una trampa más rápido de lo que nadie quiere admitir. A medida que el conteo aumentaba, la escena se agudizó en algo inconfundible. 60 embarcaciones de ataque rápido no son un escolta rutinario ni una simple demostración de banderas. Sugieren planificación, ensayo y la creencia de que el defensor puede ser saturado. En el manual de Irán, esta es una táctica de enjambre, la pieza central de un enfoque asimétrico diseñado para una potencia regional que se enfrenta a una armada global. Muchas plataformas pequeñas se desplazan a gran velocidad, se dispersan para obligar al defensor a dividir su atención y buscan llegar juntas con suficiente presión como para hacer que una pantalla moderna se sienta repentinamente débil. Las embarcaciones usan la velocidad como un arma barata que aún así corta. Arrancaron con fuerza y las estelas detrás de ellas se convirtieron en largas cicatrices blancas sobre el agua oscura. Algunas avanzaban en línea recta, otras en zigzag, y algunas comenzaron a deslizarse hacia los flancos como si intentaran crear ángulos cruzados. El mensaje estaba en el movimiento. Querían que los barcos estadounidenses vieran demasiados problemas a la vez y querían que el grupo de portaaviones se sintiera encajonado por la geografía, porque el mar abierto da espacio para respirar, pero Hormuz da espacio para colisionar. En el centro de ese anillo que se cerraba, el USS Abraham Lincoln cargaba más que aviones y acero. Portaba una idea del alcance americano.
La promesa a los aliados de que las rutas permanecerían abiertas y la advertencia a los rivales de que un grupo de portaaviones no se dejaría intimidar. Por eso el portaaviones se convirtió en el imán. Aunque los escoltas a su alrededor estaban construidos para combatir, los destructores y otros buques mantenían sus posiciones como guardaespaldas, sin amontonarse junto al portaaviones, pero sin dejar huecos. Y su movimiento era sutil, unos pocos grados aquí y allá, moldeando líneas de aproximación sin convertir la escena en una persecución frenética. Se podía sentir la psicología del atacante a través de su espaciado. No llegaban como una sola masa que pudiera ser eliminada de un solo golpe certero. Llegaban como una red viva, extendiéndose, apretándose y ajustándose a medida que el defensor reaccionaba. La doctrina del enjambre promete a sus tripulaciones que la velocidad y los números pueden quebrar las defensas modernas, no igualando la tecnología, sino forzando una sobrecarga de decisiones que hace que los sistemas avanzados fallen. Incluso si el enjambre no puede hundir un portaaviones, espera causar daños y un miedo que persista mucho después de que el humo se disipe. Porque el miedo solo puede cambiar cómo se mueven los buques y cómo los mercados de seguros valoran el riesgo. El lado estadounidense no trató la aproximación como teatro. La postura del grupo cambió de maneras sutiles, señalando una intención real. Los sensores fueron asignados a tareas más complejas. Las trayectorias fueron priorizadas y los escoltas comenzaron a tomar posiciones que ampliaban sus arcos de fuego sin salir de la pantalla de protección. El portaaviones en sí se mantuvo estable porque un portaaviones no baila con lanchas rápidas. Permanece firme para que sus aeronaves puedan despegar y depende de una defensa en capas que comienza lejos del casco, donde la confianza del atacante puede ser cortada antes de que se convierta en un problema de corto alcance. Este es el punto donde el encuentro deja de sentirse como una advertencia y se convierte en una persecución. Las embarcaciones seguían acercándose y los buques estadounidenses seguían avanzando, pero el espacio entre ellos se reducía de una manera que no permitía un largo debate. Si las embarcaciones alcanzaban su rango preferido, podían desatar cohetes, cañones pesados u otras armas e incluso unos pocos impactos podrían crear caos en aguas estrechas. El estrecho no es solo un espacio táctico, es un nervio económico global y el miedo a la interrupción puede viajar más rápido que cualquier embarcación, porque la gente no espera daños confirmados antes de reaccionar al peligro en un lugar como este. Al mismo tiempo, los defensores tenían ventajas que los atacantes no podían desear que desaparecieran. El grupo de portaaviones no estaba solo y no estaba ciego. Tenía aeronaves en el aire y helicópteros listos para despegar. Y tenía una red de sensores diseñada para detectar objetivos pequeños y rastrearlos en aguas agitadas. También tenía reglas y entrenamiento construidos para segundos, no para discursos. En la guerra asimétrica, el lado más débil a menudo espera que el más fuerte dude. En este corredor, dudar es el único lujo que nadie puede permitirse. Antes de que comiencen los primeros disparos en la siguiente fase, detente y toma tu postura sobre lo que fue realmente este movimiento inicial. ¿Fue una provocación calculada destinada a sondear los límites estadounidenses sin cruzar la línea? ¿O fue un intento serio de forzar un incidente peligroso en el punto de estrangulamiento más sensible del planeta? Deja tu respuesta en los comentarios porque tu lectura de estos primeros minutos cambia cómo juzgarás todo lo que sigue. En la siguiente sección, la historia pasa de la velocidad de aproximación a la violencia controlada, mientras cazas, helicópteros y cañones navales comienzan a golpear hacia afuera para romper el enjambre antes de que pueda alcanzar el rango de sus armas. El primer cambio en el combate llegó desde la distancia, no desde el ruido. Los sensores enfocaron su atención,
y el enjambre que había parecido puntos dispersos ahora se veía como un grupo en movimiento con líderes, seguidores y flanqueadores. El agua que se sentía vacía un minuto antes comenzó a sentirse atestada porque cada estela apuntaba hacia adentro. Las embarcaciones seguían avanzando, pero el aire sobre ellas se convirtió en un espacio de caza donde el defensor podía ver, clasificar y elegir. Los misiles guiados golpearon primero, elegidos por una razón simple. Podían alcanzar las embarcaciones rápidas antes de que éstas pudieran alcanzar a alguien. Un misil abandonó su soporte y desapareció en la luz gris. Luego regresó como un destello duro en la línea de flotación de una embarcación líder. La nave no se detuvo como un automóvil dañado se detiene. Se desintegró y la explosión lanzó fragmentos y spray al camino de las embarcaciones que venían detrás. Un segundo misil llegó momentos después y otro buque estalló en llamas, obligando a las embarcaciones cercanas a desviarse y romper sus líneas. El enjambre intentó ajustarse en tiempo real. Algunas embarcaciones avanzaron para llenar los huecos, mientras otras se deslizaban hacia afuera para crear nuevos ángulos y ocultarse entre el caos de las estelas. Ese movimiento parecía agresivo, pero también revelaba algo frágil. El grupo estaba reaccionando, y la reacción es más lenta que la iniciativa. Cada segundo dedicado a corregir el rumbo era un segundo que no se empleaba en cerrar distancia como una sola ola. Y las tácticas de enjambre dependen de llegar juntos, no en pedazos. Cuando la primera línea se adelgazó, la formación comenzó a desintegrarse, y cada tripulación podía sentirlo porque ya no eran parte de una ola limpia y unida. Los cañones navales pesados se sumaron después, y el efecto se sentía físico incluso a distancia. Cada disparo enviaba una brutal concusión a través del agua. Luego un proyectil estallaba sobre la superficie, cerca de un grupo de embarcaciones. El océano saltaba hacia arriba en altas columnas, y el agua que caía llegaba como una bofetada que agitaba cascos y cegaba ojos. La metralla no distingue si un objetivo está blindado o es delgado. Desgarra marcos ligeros, corta cables y convierte las cubiertas expuestas en peligro. Una embarcación que había estado corriendo en formación de repente viró, se ralentizó y comenzó a hundirse más en el agua como si su propio peso se hubiera duplicado en segundos. A medida que se reducía la distancia, los cañones medianos y las ametralladoras comenzaron su trabajo constante. Su fuego no parecía aleatorio, parecía medido, como si cada ráfaga se colocara donde las lanchas rápidas no pueden tolerar daños. Los trazadores rozaban el agua baja y luego cosían parabrisas, compartimentos de motores y espacios de tripulación. Una embarcación giró bruscamente y nunca corrigió, como si las manos en los controles hubieran desaparecido. Otra comenzó a dejar un rastro de humo, y el humo se espesaba a medida que el combustible o el cableado ardía, hasta que el propio barco parecía una bengala en movimiento en la luz del amanecer. El corredor amplificó la presión. En mar abierto, un enjambre puede dispersarse y reagruparse. En un canal estrecho, cada embarcación inutilizada se convierte en un obstáculo, y cada obstáculo obliga a la siguiente a elegir entre reducir la velocidad o colisionar. Los atacantes habían llegado esperando inundar a los defensores con objetivos. Ahora eran ellos quienes se veían inundados por escombros, humo y espacio muerto repentino. La vía acuática se convirtió en un estrangulamiento, no solo para el grupo de portaaviones, sino para el enjambre que intentaba mantener el impulso, porque la densidad que se suponía debía ayudar al ataque ahora creaba tráfico, confusión y errores forzados. Luego, la última capa cobró vida con un tipo diferente de violencia. El sistema de defensa de corto alcance no parecía una decisión humana porque no hubo pausa.
El radar se enganchó a las embarcaciones entrantes que ahora estaban lo suficientemente cerca como para contarse en segundos, no en millas. Las computadoras midieron velocidad, distancia y amenaza, y las torretas giraron con una precisión fluida que parecía casi tranquila. Los cañones giraron, y el sonido se convirtió en un rugido continuo y áspero que engulló todo lo demás. Un denso torrente de proyectiles alcanzó las embarcaciones líderes con una fuerza desgarradora que destrozó los cascos delgados y despedazó los motores. Su radar detecta la amenaza, su computadora decide y dispara en un instante, la última barrera antes del impacto mismo. Las embarcaciones intentaron girar en el último momento, pero incluso entonces seguían expuestas. Y el seguimiento continuó. Algunas naves que habían estado cargando hacia adelante ahora parecían estar huyendo. Y ese cambio importaba más que cualquier explosión individual. Las tácticas de enjambre dependen del valor compartido, de la idea de que muchas tripulaciones pequeñas pueden avanzar a través del peligro, moviéndose juntas. Cuando las tripulaciones observan cómo las embarcaciones frente a ellas desaparecen bajo fuego preciso, el valor se convierte en instinto, y el instinto dice escapar. Los motores aullaban mientras los timoneles buscaban velocidad. Sin embargo, el mar por delante estaba lleno de caminos rotos y peligros que no podían esquivar con suficiente rapidez. La ventana de 8 minutos comprimió la confianza en pánico. Al principio, 60 embarcaciones podían creer que los números saturarían la pantalla defensiva. Minuto a minuto, las matemáticas colapsaron. Las embarcaciones destruidas por completo dejaban agua vacía donde había habido un carril de ataque. Las embarcaciones inutilizadas se convirtieron en advertencias hundidas que obligaban a otras a desviarse. Las embarcaciones que retrocedían llevaban consigo el recuerdo de lo que las defensas podían hacer a corto alcance. La coordinación también comenzó a desmoronarse cuando las embarcaciones clave fueron alcanzadas o forzadas a retirarse, porque los ataques de enjambre necesitan sincronización, y la sincronización muere cuando el grupo no puede ver un líder claro. Para cuando el ataque se disolvió por completo, el mar narró el resultado en lenguaje llano. 18 embarcaciones fueron destruidas, 22 quedaron tan dañadas que resultaron inservibles, y el resto huyó de regreso hacia aguas más seguras. Ese resultado no fue solo una pérdida táctica. Golpeó directamente la creencia de que la voluntad y la velocidad pueden quebrar una pantalla naval moderna. Muchos analistas describen las tácticas de enjambre como una forma de disuasión porque amenazan con interrupción y riesgo. Sin embargo, este enfrentamiento demostró cuán rápidamente el fuego en capas puede convertir una carga masiva en supervivientes dispersos sacudidos en su confianza. En la siguiente sección, el enfoque se desplaza hacia lo que este colapso señaló para el control del corredor y cómo el resultado reformó el mensaje mucho más allá del agua. Cuando las últimas embarcaciones iraníes se dieron la vuelta y el agua comenzó a despejarse, el silencio se sentía más pesado que los disparos que habían venido antes. El humo se deslizaba bajo sobre el mar y los escombros rotos se balanceaban en las olas, pero los buques estadounidenses mantenían sus líneas y velocidad como si nada los hubiera tocado. Los miembros de la tripulación escaneaban la superficie una y otra vez, verificando daños, escuchando alarmas que nunca llegaron y buscando señales de buques heridos que nunca aparecieron. Cada informe del sistema regresó limpio y cada cubierta permaneció intacta, lo que hizo que el resultado fuera imposible de ignorar. La persecución había terminado sin una sola vida estadounidense perdida y sin un solo casco marcado por el combate. Esa ausencia de pérdidas importaba más que cualquier destrozo dejado atrás. En las guerras entre pandillas, un grupo que se aleja intacto envía un mensaje más fuerte que uno que gana con heridas, porque la supervivencia demuestra control. Aquí, la misma lógica se aplica en el mar. El grupo de portaaviones,
había enfrentado una embestida coordinada en una de las vías marítimas más peligrosas de la Tierra. Sin embargo, emergió entero, firme y sin perturbaciones. Ese resultado tenía peso no solo para las tripulaciones a bordo de los buques, sino para cada observador a lo largo de la costa y cada sala de mando que rastreaba el evento desde lejos. La disuasión no siempre proviene solo de la destrucción, proviene del conocimiento de que la fuerza puede usarse sin coste cuando es necesario. Al no perder personas ni buques, Estados Unidos demostró que sus defensas no solo eran sólidas, sino también disciplinadas. La respuesta fue rápida, firme y contenida, negando a los atacantes cualquier narrativa de victoria. No había cubiertas dañadas que exhibir, no había marineros heridos que desfilar y no había caos que explotar. Para los rivales que dependen de la presión y el espectáculo, esa ausencia cerró una puerta que esperaban abrir a la fuerza. Los aliados en la región leyeron la escena de manera diferente, pero con igual claridad. Las naciones que dependen del paso seguro por Hormuz observaron cómo el grupo de portaaviones continuó su tránsito sin vacilación. Esa continuación fue la garantía. Los petroleros y los buques de carga transitan por este corredor a diario, e incluso interrupciones menores pueden hacer subir los precios y disparar las tarifas de seguros. Ver al activo naval más valioso del mundo mantener su rumbo bajo presión le dijo a los socios que la protección no era una promesa expresada con palabras, sino una realidad aplicada con acciones. El estrecho de Hormuz no es solo una franja de agua en un mapa. Es una arteria estrecha que transporta una gran parte de la economía mundial y cualquier amenaza a ella tiene repercusiones mucho más allá del Golfo. Cuando ocurren ataques allí, aunque sean fallidos, los mercados reaccionan antes de que se asienten los hechos. Al concluir el enfrentamiento sin daños estadounidenses, el grupo de portaaviones cortó de raíz esa repercusión. El mensaje para los comerciantes y los armadores fue simple. El canal permanecía abierto y el poder que lo custodiaba no había parpadeado. Para otros adversarios que observaban desde fuera de la región, el resultado transmitía una advertencia que se extendía más allá de Irán. La idea de que la velocidad, los números o la audacia por sí solos pueden quebrar el poder naval moderno recibió un golpe visible. En términos del Hampa, fue como una emboscada callejera coordinada que fracasó tan completamente que las bandas rivales reconsideraron sus tácticas de la noche a la mañana. Cuando el grupo más fuerte del vecindario sale ileso, los demás piensan dos veces antes de desafiarlo en campo abierto. A bordo de los buques, el ánimo no se volvió festivo. Los profesionales no celebran un combate que no buscaron. Se reconfiguran, reabastecen y regresan a la rutina, porque la rutina misma se convierte en parte del mensaje. El grupo de portaaviones reanudó su misión. Los ciclos de aeronaves continuaron y los equipos de guardia permanecieron alerta, sabiendo que la calma después del contacto no significa seguridad. Ese regreso constante a la normalidad señaló confianza, no arrogancia, y mostró que el control del mar no requiere ruido constante para ser efectivo. La ausencia de bajas también moldeó lo que podría venir después. Sin pérdidas estadounidenses, no había presión inmediata para una escalada impulsada por el dolor o la ira. Los tomadores de decisiones tenían espacio para pensar, y el espacio importa en una crisis. Cuando se derrama sangre, las opciones se reducen rápidamente. Aquí, la contención seguía siendo posible incluso después de que se usó la fuerza. Ese equilibrio es raro en los enfrentamientos en puntos de estrangulamiento, y a menudo decide si un solo choque se convierte en un conflicto más amplio. Desde el lado iraní, el coste fue más allá de las embarcaciones dañadas. Las tripulaciones regresaron con historias de fuego en capas y sistemas que reaccionaban más rápido que las manos humanas. Esas historias se extendieron por las unidades
y llegaron a las salas de planificación donde la confianza puede erosionarse silenciosamente. La disuasión funciona cuando vive en la memoria, no solo en las estadísticas. Saber que un ataque fracasó sin tocar su objetivo obliga a una reevaluación desafiante de las creencias, y las creencias impulsan las acciones futuras más que cualquier pérdida individual. A medida que el grupo de portaaviones avanzaba, el mar borró lentamente los signos de violencia, pero la huella estratégica permaneció. El control de Hormuz se quedó con la fuerza que demostró que podía defender sin sufrir, y ese hecho reformó los cálculos en toda la región. Los aliados se sintieron más firmes, los rivales se sintieron vigilados, y el sistema global respiró más aliviado, al menos por el momento. Sin embargo, los momentos como este nunca cierran una historia. Solo la ponen en pausa porque los puntos de presión atraen la atención una y otra vez. Lo que se desarrolló en el estrecho de Hormuz siguió una cadena transparente de causa, acción y resultado. Aunque ocurrió en solo unos pocos minutos de tensión, Irán eligió una vía marítima estrecha y sensible y avanzó con un enjambre de embarcaciones de ataque rápido, confiando en la velocidad, los números y la sorpresa para presionar a una fuerza naval mucho más poderosa. El grupo de portaaviones estadounidense respondió sin demora, usando defensas en capas y fuego disciplinado para detener la aproximación antes de que pudiera convertirse en un caos de corto alcance. El choque terminó rápidamente. El enjambre se desintegró y los buques en el centro del encuentro continuaron su misión sin pérdidas. En esa breve ventana, un enfrentamiento que podría haber escalado en algo mucho mayor fue resuelto con precisión y control. Este fue un encuentro breve, pero su significado se extiende mucho más allá de los 8 minutos de acción sobre el agua. Mostró cómo una potencia regional puso a prueba su táctica de presión preferida y cómo luchó cuando se enfrentó a un oponente completamente preparado. El evento no se trataba de hundir barcos o contar naufragios, sino de demostrar quién podía moldear el comportamiento en uno de los corredores marítimos más críticos del mundo. Cuando el humo se disipó y el grupo de portaaviones siguió navegando, el equilibrio de la confianza se desplazó, y la confianza es a menudo la moneda real en estos enfrentamientos. Desde la perspectiva de Irán, el resultado crea un problema complejo. La confrontación en el mar expuso tripulaciones y equipos a sistemas que reaccionaban más rápido que la toma de decisiones humana. La velocidad y el coraje por sí solos no fueron suficientes para superar las defensas en capas, y el coste de otro intento similar probablemente sería aún mayor. Eso no significa que la presión vaya a desaparecer. Irán ha pasado décadas construyendo alternativas a los combates navales directos, y esas opciones siguen sobre la mesa. Un camino probable es un renovado enfoque en las minas marinas, que son baratas, difíciles de detectar y eficaces para propagar el miedo sin enfrentamiento directo. Incluso los rumores de minado pueden ralentizar el tráfico marítimo y aumentar los costes de seguro, creando presión económica sin un choque visible. Las baterías de misiles costeros ofrecen otra opción, permitiendo ataques desde tierra que reducen la exposición de las tripulaciones en el mar. Los drones y las municiones merodeadoras también pueden usarse para hostigar sensores y crear incertidumbre, especialmente cuando se lanzan en oleadas diseñadas para distraer más que para destruir. Las fuerzas proxy en regiones cercanas añaden otra capa, extendiendo la presión más allá del propio estrecho y complicando las respuestas. Sin embargo, cada uno de estos métodos tiene sus límites, y ninguno reemplaza por completo el control sobre el agua. El encuentro demostró que enfrentarse a la Marina de los EUU de frente en combate de superficie se está volviendo cada vez más arriesgado. Los grupos de portaaviones modernos están construidos para absorber presión, clasificar amenazas y responder en segundos, no en minutos.
A medida que las defensas mejoran y la coordinación se estrecha, el margen de error se reduce para cualquiera que intente forzar una brecha solo con embarcaciones pequeñas. Lo que una vez parecía una solución alternativa inteligente, ahora parece una apuesta con pocas probabilidades y un alto coste. Para Estados Unidos y sus socios, el mensaje fue igualmente claro. Mantener la presencia y la preparación importa más que las demostraciones dramáticas después del hecho. La capacidad de detener un ataque de forma limpia y seguir adelante envía una señal más fuerte que la escalada o las represalias. Tranquiliza a los aliados que dependen de rutas marítimas estables y advierte a los rivales que las tácticas de presión serán respondidas con control, no con pánico. Al mismo tiempo, deja espacio para decisiones que no estén impulsadas por las pérdidas o las emociones, lo que ayuda a evitar que un solo choque se convierta en un conflicto más amplio. Al final, este enfrentamiento trataba menos sobre el poder de fuego y más sobre las decisiones. Irán probó un límite y lo encontró firmemente defendido. Estados Unidos demostró que podía proteger ese límite sin pagar un precio visible. Lo que suceda después dependerá de si la presión cambia hacia nuevas formas o si la contención se impone, aunque sea temporalmente, en uno de los puntos de estrangulamiento más peligrosos del mundo. Si quieres seguir un análisis más profundo de enfrentamientos como este y la persecución y presión que moldean los conflictos modernos, suscríbete al canal Military Power para los próximos análisis. Y ahora la pregunta es tuya para responder. Después de este revés, ¿crees que Irán cambiará su enfoque o seguirá poniendo a prueba los límites de la Marina de los EEUU en el Estrecho de Hormuz? Deja tus ideas en los comentarios y únete a la discusión.